prácticamente iniciando nuestra actividad del día de hoy. Pues tenemos una estupenda invitada en este proyecto que hemos trabajado sobre salud colectiva. Estamos impulsando esta visión. Nuestra colega y amiga Odette también nos ha apoyado y el día de hoy nos apoya también con haciendo estos lazos y estas redes con nuestros invitados, ¿no? Nos está saludando Camilo, estupendo Camilo. Estamos compartiendo, yo comentaba con Gabriela, un espacio de formación. Bienvenido Camilo, nos saluda desde Chile, de tal forma que también hemos pisado el territorio de la salud colectiva en otros espacios, de tal forma que bien, bueno, entonces el día de hoy tenemos a la doctora Gabriela Ríos, que es médico cirujana de la Facultad de Medicina de la UNAM, es maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, es doctora en ciencias de la salud colectiva por la UAM Xochimilco y bueno, tiene un amplio currículum y desde luego nos comparte su línea de investigación desde la salud colectiva, que es el cuidado, el derecho a la salud y al cuidado, los determinación social de la salud, salud comunitaria, promoción del envejecimiento activo, y colabora en el proyecto de la Universidad de la Salud y está convencida de que es posible una sociedad más justa e igualitaria, ¿no? Hoy está con nosotros, que le agradecemos mucho en este grupo, en esta red IDEA, que también estamos pisando piedra para impulsar este enfoque de la salud colectiva y le agradecemos mucho que nos comparta su experiencia con una participación que se denomina el derecho humano al cuidado. Vamos a escuchar a la doctora Gabriela con mucha atención y abriremos una ronda de participaciones. Esperamos entre 5:15 a más tardar estaremos ya cerrando la actividad. La doctora Gabriela tiene otro compromiso, de tal manera que en estos momentos de crisis, de contingencia, estamos todos confinados, resguardados, porque estamos viviendo un problema de salud. De tal manera que ya agradezco mucho que nos abra este espacio porque tiene otro compromiso y bueno, pues esperemos que esto sea un espacio de diálogo. Si se llega a dar un sano debate, también es estupendo. Y pues le damos la palabra, estimada Gabriela. Muchísimas gracias. Pues el espacio es todo tuyo. Gracias, buenas tardes. Aprecio la invitación de compartir no solo de una línea de investigación, yo diría de una pasión que tiene que ver, sin dudas, investigamos, estudiamos cosas que tienen que ver con nuestras vidas. Aprecio el espacio y sí, ojalá que haya preguntas y debate y que nos sigamos viendo por lo pronto a través de estos medios. Voy a compartir mi pantalla. Les voy a presentar parte de este proyecto de investigación que constituyó la tesis doctoral. Sin embargo, el proyecto que empieza mucho más. Me parece que ya la están viendo ahí. Sí, la vemos ya, gracias. Disculpen, se movió ahí la presentación. Dejo la metropolitana porque es precisamente ahí donde yo realicé los estudios de doctorado, donde se ancla parte de esta línea de investigación. Tiene antecedentes, yo, como ya mencionó el doctor José Antonio, yo soy médica y desde ahí empieza, incluso desde antes, en la vida, las acciones de cuidado y el acercamiento a qué es el cuidado. Entonces, la tesis que sostengo con este trabajo es que el cuidado, ¿verdad?, es una categoría que debe ser protegido como un derecho humano porque favorece la vida digna mediante el logro de proyectos de vida valiosos y sostenibles para todas las personas y además guarda un vínculo muy estrecho con otros derechos. Esto nos permite soportar al cuidado como un derecho humano y es lo que voy a tratar de explicarles en adelante. Parte de esta tesis es decir también que el cuidado
insisto, con mayúsculas, es una categoría abstracta, filosófica, compleja, cuya estructura está las interacciones que se dan entre los elementos que también voy a ir comentándoles. Y hay una diferencia con los cuidados. Ahorita les voy a platicar. Los cuidados yo los trabajo como manifestaciones concretas, ¿sí? Que están atravesados por lo que sabemos. Tenemos subsistemas de cuidados, así les llamo, que son los cuidados, por ejemplo, en salud, lo que tiene que ver con la salud física. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué hacemos para cuidarnos? Si hacemos ejercicio, si comemos bien, son tipos de cuidados que van orientados a nuestra salud física. También cómo nuestras relaciones, el tipo de vínculos que generamos, generan formas de cuidados también de acompañamiento. Pero todos estos son manifestaciones concretas. Y estos están atravesados por los valores. ¿Qué es lo que considero que es importante para mí? Si tengo o no tengo recursos para cuidarme, ¿no? Desde el punto de vista físico, social, emocional, ¿a quién cuido? Porque a veces está atravesado por los afectos, o a quién no quisiera cuidar y tengo que cuidar. También se dan relaciones de amor y de poder. Entonces, estas dos categorías son categorías diferentes, pero son interdependientes. Son universales porque todas las personas y ejercicios, ¿sí? Para subsistir, pero además para lograrnos como personas. Por eso hablo de un proyecto de vida valioso y sostenible. Y son particulares porque depende también de la singularidad de cada uno de nosotros, de nuestro momento de vida. Bueno, ¿qué antecedentes tomé en cuenta para ello? Como les decía, se ancla en proyectos previos, incluso una revisión para la Organización Panamericana de la Salud sobre la perspectiva de curso de vida. Mi participación en la Red de Cuidados México, que es una red constituida por académicas, creo que solo participa un varón, somos acá, estamos pugnando por un sistema de cuidados y también personas que participan en la sociedad civil, asociaciones o fundaciones. Bueno, el cuidado y los cuidados nos han acompañado a lo largo de toda la existencia. Hemos cuidado a lo largo de la historia de diferentes maneras. Y los animales, en ellos también podemos más de cuidados. Son más complejos sobre más desarrolladas. Los mamíferos, por ejemplo, acompañan mucho más tiempo a sus crías y logran valerse por sí mismas. Los humanos también lo hacemos, pero además, dado que nuestra poder de desarrollo es mucho más compleja, acompañamos durante más tiempo a nuestros críos, les procuramos no solamente una subsistencia física, sino un desarrollo intelectual y que puedan constituirse como personas. Dependiendo de la sociedad en la que vivimos, están dados también estos referentes. Pero esto nos ha acompañado siempre. En la época prehistórica cuidábamos de una manera y hoy se problematiza diferente. Se han hecho mucho énfasis en esto, sería la medicina y en términos generales lo que tiene que ver con salud. Los feminismos, décadas mucho más recientes, tratando de visibilizar la inequidad que existe y hoy esta pandemia coloca un énfasis en ese sentido de cómo las mujeres asumimos muchas más horas de trabajo. A veces trabajo a personas con alguna condición de discapacidad, a veces a las personas menores de edad, pero somos las mujeres quienes mayoritariamente asumimos esto. Entonces los feminismos tienen una postura al respecto y la ecología también. Parte de lo que hoy vivimos, ¿no? En términos, por ejemplo, del calentamiento global, del cambio climático, tiene que ver con la ausencia de un cuidado de ese medio ambiente, un abuso incluso en las formas de producción. Desde la enfermería a la medicina y las ciencias de la salud en general, se utilizan varias categorías. Se habla de la población de dependencia, las personas por edad, o mayores de edad o menores de edad, la capacidad como que requieren mayores cuidados. La provisión de estos cuidados al aspecto físico, mental o social
Se habla de los altos costos para los sistemas de salud y los sistemas sociales y que esto no va aportado por términos generales en los diferentes países. Se centra en valores de eficacia, de eficiencia y de estos tipos de cuidados, cuidados para la salud, cuidados preventivos, cuidados de rehabilitación, y ahora hablamos mucho de cuidados. Y entonces hablamos que nuestros sistemas de cuidados y nuestros sistemas de salud en crisis. No solo en América Latina, pero sí importantemente hay un interés para generar sistemas de cuidado y es un referente necesario. Costa Rica es un referente necesario, pero también los países europeos han empezado a generar sistemas de cuidados que tienen que ver con formas de provisión, cuidador, casas de día, las estancias infantiles, etcétera, etcétera. Desde se hace este énfasis también que ha sido invisibilizado y que tiene que ver que es importante para la reproducción. El día a día comemos, nos vestimos, nos bañamos y hay condiciones en nuestros hogares que están dadas, sobre todo de mujeres, aunque no exclusivamente, pero que nos permiten satisfacer estas necesidades de cuidados y eso nos permite vincularnos o participar en otro tipo de actividades que también. Entonces, los feminismos, hacer visible ese cuidado que se invisibiliza en nuestros hogares, en la intimidad, pero que permite esas otras actividades que son mucho más visibles y que son contabilizadas desde la economía, pero que sin duda no serían posibles si no contáramos con este al interior de nuestros hogares, de nuestras familias o por nosotros mismos. Y un vínculo muy importante con los temas de salud, algo que es en lo cual se centran las discusiones feministas, es que el aumento de la población en condición de edad genera más trabajo de cuidados para las mujeres y esto disminuye las posibilidades de muchas mujeres de participar en otros elementos de educación y de trabajo. Desde la ecología se habla del consumo y de producción que han mermado que no hemos tenido, ¿no?, de ese medio ambiente y que hoy en términos de salud, en términos de nuestras formas de vida y que están comprometiendo la vida y la vida futura. Entonces, bajo todos estos paradigmas, bajo todos estos discursos o tradiciones discursivas, se habla precisamente de una crisis importante del cuidado y los diferentes argumentos. Para hacer toda esta revisión, utilicé diferentes documentos desde tratar de buscar una definición que me permitiera aprender qué era el cuidado, qué eran los cuidados en discursos, cómo podíamos definirlos, porque hay muchísimas definiciones, pero ninguna logra esta aprehensión de esta complejidad del cuidado. Hice una revisión muy extensa de aspectos de salud de los diferentes tipos para la promoción de la salud, el cuidado de la salud en enfermedades crónicas, en temas de rehabilitación, cuidados paliativos, como ya les comentaba, muchos documentos de políticas de cuidados, sistemas de cuidados y todos los documentos afines, modelos de atención también a la educación, porque vamos a ver que el cuidado se vincula muy importantemente y si estamos hablando de un proyecto de vida para las personas, educarnos, tener oportunidades para ir decidiendo ese proyecto es fundamental. Documentos de filosofía y puestos documentos de cuidado ambiental. Complejidad solo para poner cómo muchos de estos documentos, aunque hablan de cuidados y tratan de dar soluciones, un documento de la PAL que habla de la política de cuidados y de los sistemas de cuidados, y como verán, habla de una población que requiere cuidados, tratan de colocar una serie de soluciones que tienen que ver con dar dinero a las personas para que puedan encontrar servicios de cuidado, generar servicios de diferente tipo, casería, asilos, cuidados domiciliarios, teleasistencia, y se habla mucho de las personas cuidadoras y se propone una vida a las personas que requieren más cuidados, que se llama como personas dependientes, y las personas que les proveen cuidados en mayor proporción y se habla de las cuidadoras.
Y a partir de eso ha habido una argumentación muy importante de el trabajo de cuidados que es invisibilizado, que debe visibilizarse y generarse incluso condiciones para reconocer, etcétera, y capacitar. Estos son elementos, es un ejemplo nada más, insisto, de los diferentes documentos que van a aspectos muy concretos. La salud colectiva. Y yo celebro muchísimo porque, como veremos, efectivamente, el conocimiento va evolucionando de los avances tecnológicos en los términos de formas de pensar la vida. Desde donde estamos planteando esta propuesta, es un campo de conocimiento que va construyéndose, que tiene una dinámica y que además utiliza la interdisciplina de manera muy importante. De tal manera que nos permite incluso una comprensión histórica de los procesos que, ¿no? Es más allá de los determinantes sociales, como seguramente ustedes ya han visto en otras sesiones. Bueno, aquí hay un autor importante, Ricardo Ayres, es un investigador brasileño, que tiene un trabajo extenso acerca del cuidado, y aunque lo enfoca al cuidado en salud, yo tomo su propuesta para tratar de explicarme el cuidado en todas estas dimensiones y en todos estos discursos. Ricardo Ayres lo que propone es que el cuidado es un logro práctico, y en este sentido se está refiriendo a la praxis ética. Hoy muchos de los sistemas de salud o de nuestras prácticas en salud están orientados al éxito técnico, a la mayor efectividad, a la mayor eficiencia, al costo-beneficio. Y se pierde de vista cuál es el efecto que estas decisiones en salud tienen sobre el proyecto de felicidad, proyecto de vida de la persona a la que estamos dirigiéndonos, a la que estamos haciendo nuestras acciones, ¿sí? Entonces, él habla de un logro ético, que es un logro ético, en tengo que sopesar si los éxitos técnicos realmente van a contribuir al proyecto de felicidad de sus destinatarios. Entonces, como ven, es una propuesta que habla de una posibilidad de felicidad. No está condicionada al estado de enfermedad o de salud de la persona, sino a lo que es importante para esa persona. Habla también de una alteridad, es decir, ese otro que está ahí, que está en mi intención, que su presencia no solamente es que yo lo considere, sino además su presencia genera algo que se llama desde la hermenéutica. No es como cuenta el otro y yo soy mejor persona, sino cómo la presencia de esa otra persona me interpela y me obliga a cuestionar mi praxis, pensar qué genera esa otra persona en mí, incluso como prestadora de servicios. Pero yo voy a hablar del cuidado en esta complejidad de la vida, no solo de la salud. Si bien, como ya dije, Ricardo Ayres genera sobre todo sus tratados de salud, yo retomo parte de su propuesta de complejidad del cuidado. Retomo otra autora, Mary Warnock, una eticista inglesa, y Mary Warnock, a partir del trabajo de las personas con alguna discapacidad, dice, las personas deberíamos poder conocer, entender y disfrutar el mundo. Y ella pone un ejemplo de cómo personas con alguna discapacidad o los niños con discapacidad, por ejemplo, si lo que ellos quieren el helado, tenemos que darles condiciones y oportunidades para que decidan qué sabor quieren el helado y no decidirlo por ellos. Pero lo que ella argumenta es que las personas deberíamos poder ir decidiendo conforme avanzamos a lo largo de nuestra vida. Y que la ética inicia cuando somos capaces de mirar al otro, ¿sí? Y hacernos cargo también de esas necesidades, voluntades, deseos de los demás. O sea, la ética no solo es lo que yo creo sobre el otro. Y aquí hay una congruencia con lo que también está planteando Ricardo Ayres. Y esto requiere que yo pueda imaginar quién es ese otro y las implicaciones que tiene para mí. Retomo a otro autor, Amartya Sen, es un economista, él es un hindú,
que ha desarrollado una buena parte de su trabajo intelectual en Estados Unidos, en diferentes universidades. Y él lo que dice, de manera resumida, demasiado resumida, pues parte de su... que la libertad existe cuando sustantivas para elegir libremente y sin restricciones. Es muy diferente que yo pueda decidir qué quiero estudiar, porque tengo todas las posibilidades, o cómo quiero generando mi proyecto de vida porque tengo oportunidades sustantivas, es decir, con contenido, a decidir en función de lo que Dios me ofrece. ¿Sí? Entonces, su propuesta de justicia está orientado a que las personas deberíamos con oportunidades sustantivas para poder elegir libremente. Si estas oportunidades no existen de manera igualitaria para las personas, entonces está dando. Perdón. Hola, estimada Gabriela. Perdón, disculpa la interrupción. Adelante, sí. Estoy leyendo algunos comentarios en el chat y mencionan que se corta de repente el audio y no queremos perder tus aportaciones. Dos cosas podemos hacer. Una es, si tenemos activo el video, a ver, desactivar no sé, el video. Tal vez eso... Si moverme un poco. Ajá. Y bueno, nada más eso, pues, ya habían comentado, nuestra amiga Odette también lo mencionó. Y bueno, tal vez inclusive un poquito más pausado. Ok. Puede ser la conexión, pero en ocasiones ayuda mucho si tenemos puesto el video, quitar el video para nada más transmitir el audio mientras vemos la presentación. Pues nada más es eso. Muchas gracias por... Perfecto. Sí, gracias. Adelante. Perfecto. A ver, quito mi video. Un minuto. Espérame. Ahí está mejor. Creo que podemos tener mejor con... Bueno, retomamos entonces la presentación y bueno, estoy pendiente igual en que haya alguna consideración. Para cerrar con el marco teórico, finalmente tomo a Kuhn, que cuestiona los paradigmas. Él lo que dice es, en términos generales, paradigma es una verdad, digamos, de alguna manera aceptada, una serie de personas y a veces con poco cuestionamiento desde dónde se generaron las categorías. Y finalmente también la propuesta de García, de Rolando García, acerca del sistema complejo, y lo que propone García, lo que dice García es: el sistema complejo es un recorte de la realidad que nos puede articular para explicarnos un fenómeno, pero este recorte y la orientación del recorte dependerá del marco epistémico de la persona que hace el recorte, del investigador o investigadora del recorte. Entonces, con los mismos elementos podemos tener sistemas o conformes complejos diferentes, ¿sí? Entonces, inar con el marco teórico, hay muchas explicaciones, tenemos miradas muy individuales de los derechos, donde parece haber una pugna entre los derechos de una persona y de otra, o los derechos individuales y los colectivos, y un ejemplo puede ser lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Tengo yo el derecho de andar en la calle, constituye un riesgo para los demás e incluso para mi familia. Entonces, Luigi Ferrajoli, que es quien propone el garantismo, lo que él dice es que lo importante de los derechos, además de contenido, es establecer el bien jurídico que queremos proteger con un derecho y cuáles son sus garantías. Con estas garantías, lo que vamos a intentar es que haya una normatividad y una serie de leyes que no puedan ser pasadas por encima, aunque haya un cambio de poder,
Si nosotros somos capaces de definir adecuadamente estas garantías, entonces seremos capaces de garantizar y de un derecho, sobre todo para quienes están en mayor desventaja en nuestras sociedades. Y acerca del bien jurídico, simplemente decir, el bien jurídico hace referencia semántica, es decir, una manifestación, es parafraseo de situaciones objetivas o intereses, son independientes, ¿sí? Y previos jurídicas. Es decir, ¿qué es eso de la realidad que es tan importante que debería ser protegido jurídico? Su justificación es una justificación política, es decir, nos, como sociedad, ¿qué es como sociedad, qué es lo que consideramos valioso que debería ser protegido como jurídico? Tiene una importancia axiológica, es decir, tiene que ver con los valores que esta sociedad considera importantes y regresamos al carácter garantista. Necesita garantías para que realmente pueda ser satisfecho, protegido para todas las personas. Analizar qué bienes son tutelados tiene una relevancia científica y política. Y voy a poner un ejemplo. En algunas sociedades, el inicio de la vida se da en el momento de la concepción y son sociedades que aceptarían el aborto. En otras sociedades, a partir de elementos científicos, se da diferente para el inicio de la vida y son sociedades que permiten el aborto. Entonces, para que vean cómo hay una aplicación científica y política, yo lo que me pregunté es esa complejidad del cuidado, ¿qué era? ¿Qué cosas se relacionaban con la subsistencia y con los derechos humanos? De tal manera que, ¿qué podíamos proponer como un derecho humano y cuáles sus garantías? Estas fueron las preguntas de investigación, ¿sí? ¿Qué del cuidado podía ser considerado un bien jurídico a ser protegido? ¿Cuáles deberían ser sus garantías? Me di cuenta que no íbamos a poder definir el cuidado, pero sí caracterizarlo. Entonces, a partir de esto, a partir de este complejo y de la hermenéutica dada por Gadamer, generamos, para mí fue útil, de acuerdo a la naturaleza del fenómeno que estoy estudiando, proponer esta aproximación metodológica. ¿Qué coincide? Reconocen que los investigadores, las investigadoras, estamos implicados en nuestro objeto de estudio. La necesidad de hacer dialogar discursos diversos, más allá de si son cuantitativos o cualitativos, sino incluir histórico, tratar de identificar estos discursos, sus distancias y sus coincidencias. La dialéctica de construcción de una nueva verdad para poder cuestionar las categorías que nos han sido dadas. La consideración del momento histórico es muy diferente de cómo pensamos, como les decía, el hoy, del siglo pasado. Las nanas, ¿no? que sabemos que proveían cuidados en diferentes sociedades, hoy son vistas de un movimiento muy fuerte. Hacen todo este trabajo de nuestras casas y hoy estamos generando condiciones para regular este tipo de trabajo. Entonces, es muy diferente. La importancia de la pregunta como un elemento orientador no es una pregunta única, sino incluso esta misma pregunta se va reconfigurando sentido a nuestra investigación y la necesidad, por tanto, de aproximaciones sucesivas, insisto, con preguntas que se van transformando. Un ejemplo, les decía, yo al principio buscaba una definición e incluso hice una búsqueda en algunos diccionarios antiguos y después me di cuenta que lo que había que hacer era caracterizarlo. No me voy a tener mucho más ya en esta parte, pero simplemente decir que es tema complejo, que esto es importante. La estructura está dada por la interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones, ¿sí? Los elementos de un sistema es lo que hace que el sistema, ¿sí? No tal elemento, sino las funciones.
hice un trabajo de revisar todo ese complejo empírico, hacía todos esos documentos que les mencioné, ver qué relaciones tenían unos con otros, cómo interactuaba, generar un sistema simbólico que me permitiera a mí regresar a interpretar esa realidad que yo venía observando. Les decía, partí de Ayres y también retomo a Heidegger. La salud colectiva nos abre un horizontes no basada con una ruta metodológica exclusiva, sino permite ir concatenando una serie de que nos permitan en función del fenómeno irlo explicando. Entonces, Heidegger lo que dice es que el cuidado es el modo de ser de los humanos, es una continua concepción y realización, es decir, nos vamos repensando en nuestro proyecto de vida, vamos y venimos en nuestro proyecto de vida, quienes ya tenemos una cierta edad, pensamos diferente lo que debería ser nuestro proyecto de vida que lo que pensábamos hace 20 años. Depende también de nuestro contexto. Esta pandemia hoy cuestiona qué es lo que es de veras importante en este tiempo hacia el futuro, de tal manera que seamos precisamente capaces de trascender estas contingencias y a la vez al interactuar con ellas poder reconstruir y construir una nueva realidad. Habla Heidegger de una temporalidad, no de un tiempo, sino de una temporalidad que es la temporalidad de la existencia. Nuestra historia evidentemente será escribiendo desde el lugar del cual venimos y cómo iremos en vez de lo que vayamos pudiendo decidir al respecto. Y lo que ya les había comentado acerca de Ayres en el logro práctico, un logro orientado a los proyectos de felicidad de quienes estamos involucrados. A partir de todo esto es que yo propongo que el cuidado es que les comentaba al inicio, es una categoría filosófica, ontológica, que es el resultado de las interacciones a lo largo de nuestra vida, tanto de las condiciones de vida, las condiciones de los tipos de cuidados que nosotros consideramos importantes en nuestra y que somos capaces o no de satisfacer. En todas esas interacciones se va dando un tipo de cuidado. Y yo también hago una propuesta que ahorita voy a comentar sobre qué sería el derecho al cuidado y sus garantías. En muchos de los documentos y sistemas de cuidados se habla de un derecho al cuidado, pero hoy por hoy no hay una definición en estos documentos que nos permita identificar cuáles serían las garantías. ¿De qué manera se aterriza eso en programas, en normas, en leyes, de tal manera ser exigibles? En el derecho a la salud, por ejemplo, sabemos que la calidad de los sistemas de salud es una de las garantías con las que deberíamos contar y que si no lo tenemos, podemos tener mecanismos para exigir. Y hoy hemos visto diferentes expresiones en ese sentido. Lo mismo es importante para el cuidado y las garantías del cuidado. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta, antes a lo mejor de yo ir a las categorías que propongo para explicar esto. Sí, sí, si gustan pueden levantar la mano con el icono de reacciones o directamente hacer uso del micrófono. ¿Algún comentario pregunta para la doctora Gabriela? Me parece que no. No, Gracias. ninguna. Que no. Okay. Gracias. Bien. Hay una diferencia entre cuidado y cuidados. Esta caracterización del cuidado como un sistema complejo, voy a platicar un poco de las dimensiones del cuidado a partir de este trabajo. ¿Qué elementos constituyen esta forma de explicar cuidado y qué tradiciones se identifican acerca del cuidado y los cuidados? Como ya comenté, son diferentes, son interdependientes. Nosotros dependemos de las acciones para cuidar, para tener un efecto que irá siendo este cuidado a lo largo de la vida. Son universales y son particulares, pero en todo momento permiten
construcción de un proyecto de vida valioso, pero también sostenible. Sostenible quiere decir tener en cuenta al otro, esta alteridad, y tener en cuenta al ambiente. Yo puedo pensar que algo es muy importante para mí y quiero poder desarrollarlo, pero es fundamental que yo pueda tener en cuenta los efectos de esas decisiones en las demás personas y en el medio ambiente. No en balde, hoy tenemos una crisis en diferentes elementos relacionados con el cuidado. Aquí me voy a ir un poco más rápido porque esta tipología analítica fue un primer paso para tratar de organizar esta complejidad de los muchos diferentes documentos, tipos de cuidados. Las tipologías nos permiten identificar categorías o formas sobre algo. Y hay tipologías descriptivas, ¿sí? Y hay tipologías analíticas. La tipología analítica está orientada a identificar precisamente qué elementos nos explican el fenómeno que estamos viviendo. Desde los feminismos se habla de una distribución injusta e inequitativa doméstico y de cuidados no remunerado que genera una mayor carga hacia las mujeres. Y esto es real, pero no se explica solo, por ejemplo, a partir de los roles de género, que es una de las principales propuestas que se tienen para explicar esto. Los roles de género también generan una dificultad a los hombres para cuidarse. No les hemos permitido o promovido suficientemente ni que se cuiden, ni la posibilidad de cuidar, tal vez darse a cuidar en lugar de ir a trabajar. Entonces, los roles de género nos explican una parte de esta complejidad. Al tratar de entender qué otros elementos están involucrados con estos cuidados, yo lo que pude identificar es que los tipos de los cuidados en general van o a mantener o a recuperar o a promover las de las personas. En el tipo de cuidados que ustedes identifiquen, cuidados odontológicos, cuidados de la salud mental, siempre tienen un objetivo, en general positivos. Hay la unidad de cuidados con las familias, a veces es una red social, por ejemplo, de los ancianos que se quedan viviendo solos porque viudan y sus hijos, hijas viven lejos y no cuentan con una red. A veces la red de apoyo se da de la red social que tienen en su entorno, ¿no? Entonces la unidad de cuidados no es exclusivamente la familia, como a veces se piensa, sino puede ser esa red. La unidad de cuidados es el equipo de salud también. Y de esa unidad, nosotros como equipo de salud tenemos necesidades de, entonces hay una interacción entre nuestras necesidades de cuidados y nuestra capacidad para proveerlas. Esta unidad, en esas interacciones, sea la familia, el equipo de salud, tiene una necesidad por cada uno de los que están constituyendo esa unidad de cuidados y de manera conjunta, digamos, una necesidad, si le podemos llamar global o colectiva de cuidados. Esas necesidades de cuidados tienen una magnitud determinada. Para eso debe haber ciertas condiciones, una misma magnitud de cuidados, dependiendo de las condiciones que tengan para atender esas necesidades de cuidados, generan una determinada complejidad y por tanto un efecto. Y esto a lo mejor queda un poco más claro en las siguientes diapositivas. Esto para hablar aquí. Puede haber una persona que requiera, por ejemplo, un menor de edad requiere apoyo para cosas como comer, como alimentarse, como vestirse, bañarse. Eso va a ser así durante ciertos años, pero eventualmente va a ir ganando una serie de autonomía y de independencia para hacerlo por sí mismo. Pero si en esta hay otra persona, por ejemplo, con alguna discapacidad o una persona mayor, las necesidades de cuidados en ese entorno se hacen mayores. Pero si es una familia que tiene condiciones para cuidar, como menciona acá, recursos, una red social fuerte donde ayudan los abuelos o a lo mejor suficientes recursos, seguridad social, esa misma necesidad de cuidado se va a distribuir de manera diferente. De tal manera que puedan tener tal vez un efecto
acuerdo a las etapas de vida, logra con esas necesidades de cuidados y se merman los derechos. En el caso, por ejemplo, de alguna persona con una enfermedad crónica o con discapacidad que no cuenta con seguridad social, que no ha hecho a la salud, quienes absorben estos cuidados son las familias, y de las familias frecuentemente una persona, ¿sí? O a veces las personas tienen que salir a trabajar y no pueden cuidar de sus familiares. Entonces, con esto lo que quiero reflejar es cómo una misma necesidad ante condiciones diferentes generan complejidades diferentes. Bueno, parte del resultado de esta tipología fue concluir que el cuidado debe ser centrado en las personas, de acuerdo a nuestra etapa, de acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo incluso a las condiciones, nosotros identificamos necesidades de cuidados, por centrado en las personas. Lo que ustedes hoy necesitan de cuidados es diferente a lo que van a 10, 20 o 30 años y también de sus condiciones de vida, pero también es diferente de lo que necesitaron cuando eran menores de edad. Y depende también del rol social. Es muy diferente la necesidad de cuidado si se es papá, si se es el médico o la médica de una unidad de atención, si se es el enfermero o la enfermera. Esto, como les decía, está implicado en la unidad de cuidado. Sin embargo, lo que yo propongo es que en todo caso, sí, siempre la dependencia y la autonomía es parte de las metas del cuidado. Nosotros vamos ganando independencia, y a esto me refiero sobre todo a aspectos motrices, en contraposición con la dependencia. Nosotros deberíamos ganar independencia de nuestra vida y no perderla. Muchas de las condiciones de dependencia están dadas porque el entorno, pensando en las personas con una discapacidad, el entorno no es amigable a las personas y entonces necesitan ayuda, por ejemplo, para andar en silla de ruedas por la calle. Cuando, si las estuvieran adaptadas, las calles, las banquetas y el transporte público, son personas que podrían ejercer su independencia de manera mucho más plena. Y la autonomía está orientada a la capacidad de decidir, como les decía al inicio. Una persona con alguna discapacidad o un menor, ¿sí?, con o sin discapacidad, debe empezar a decidir las cosas antes, de acuerdo a la edad, de acuerdo a su contexto, pero así a lo largo de toda la vida. En las personas mayores, esta autonomía con frecuencia se pierde y son personas que ya no son tomadas en cuenta en su entorno. Entonces, por eso yo propongo que metas inmediatas, iniciales, son la independencia y la autonomía y que no deberíamos perderlas nunca a lo largo de la vida. Estas y un entorno adecuado, podríamos nosotros conocer y entender el mundo para poder disfrutar la vida al ser partícipes de un contexto, identificar qué es lo que es importante para nosotros y darle sentido a la vida. Por eso la interacción social es muy importante, para entonces consideramos relevante para nuestro proyecto. Esto significa PVVS, valioso y sostenible, que nos permita la elección. Pero como les comentaba, esto requiere de oportunidades reales, decidir en qué servicio me quiero atender o podermente dónde quiero estudiar, porque cuento con las oportunidades, con los servicios reales de calidad a decidir lo que puedo, contexto me restringe. De esta manera, nada más darlo a lo largo de la vida, les decía, debemos ganar independencia, la debería ser muy poco, y la autonomía en realidad incluso debería mantenerse. Un ejemplo de esto son las directrices anticipadas. Mayores que, por ejemplo, tienen un problema de demencia y un problema de severo, ellos desde que están en etapas iniciales pueden dejar dicho cuál es su voluntad. De esta manera, la autonomía se respetaría a pesar de tener una condición, por ejemplo, demencia. Como verán, esto requiere una serie de normas, es decir, un entorno adecuado. Cuando hablo de entorno me refiero no solo al entorno físico, sino también al entorno legal, al entorno social. Ustedes pueden ser independientes. El entorno es violento, entonces no pueden andar
en su espacio, en su barrio, de manera libre. Y esto es muy importante porque aquí, en muchos de los argumentos, de los discursos que se dan en la salud o desde los feminismos, se habla de la dependencia como una característica de las personas, cuando en realidad la dependencia o la independencia, igual que la autonomía, es un resultado de la interacción entre las características de las personas y de nuestro entorno. Esa es la riqueza que los complejos permiten al estudiar los fenómenos. Hablan de las interacciones. Yo me quedo con teorías como están dadas, entonces como inamovible, como que no se puede cambiar. Si yo me doy cuenta que el nivel de independencia, de autonomía, es por la interacción, sí, de las características, pero también del entorno, entonces ir encontrando posibilidades de solucionar. Los españoles utilizan muchísimo una categoría que se llama la diversidad funcional. Así como tenemos, debe haber una diversidad funcional y nuestros entornos están para esa diversidad funcional. De esa manera, las personas tendrían mucho menos tendencia. Y eso es algo de lo que yo cuestiono a partir de este trabajo. Porque mucho de lo que se dice es precisamente la condición de dependencia que genera aislamiento y la falta de reconocimiento de esta diversidad funcional es lo que genera estas dificultades. Para lograr estos proyectos de vida valiosos, que es lo que yo propongo, que el cuidado como un derecho que deba ser garantizado es lo que permitiría, porque a lo largo de la vida contaríamos con estas acciones si nos centramos en la persona. Y entonces las personas dejaríamos tal vez de tener el apellido de con discapacidad, persona adulta mayor, porque si personas que todos vamos a pasar por las diferentes etapas y nos centramos realmente en la persona, entonces seríamos capaces de generar entornos físicos, normativos, de tal manera que la autonomía y la independencia se mantenga a lo largo de la vida y nos permitan conocer y disfrutar el mundo e ir decidiendo este proyecto de vida. En cambio, lo que ocurre es una serie de desigualdades donde encontramos deserción escolar, personas con empleos precarios y la merma de otros derechos. Simplemente para ir cerrando y dar tiempo a las diferentes preguntas, estas son categorías, digamos, que para este logro prácticamente del cuidar, orientado al proyecto de que no estoy hablando ni de la discapacidad, estoy hablando del proyecto de felicidad al cual tenemos derecho todas las personas, se requiere de una unidad espacio-tiempo. Voy a poner un ejemplo muy pragmático. Para cuidar nuestra salud física necesitamos, nos han dicho, hacer ejercicio. Para eso ustedes requieren tiempo, que a veces no lo tenemos en la Ciudad de México, donde hacemos 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, trabajamos, estudiamos todo el día, y un espacio, porque aunque tengamos el tiempo, entorno es inseguro y no podemos hacerlo. Pero esta unidad de espacio-tiempo también se refiere, por ejemplo, a la necesidad de los menores de edad de interactuar con sus referentes importantes, como pueden ser los padres de familia, como pueden ser los maestros. Entonces, esta unidad de espacio-tiempo requiere características que promuevan una interacción nutricia entre las personas, la cual seamos capaces de identificar lo que realmente requiere esa persona, no por lo que yo pienso que necesita, y esto también aplica a nuestras unidades de salud. Necesitamos un espacio adecuado para escuchar a las personas que vienen a solicitar nuestro servicio, para darnos cuenta que cuál es su verdadera, esto implica tiempo, para que nuestras acciones basadas en evidencia puestas a disposición para que esta persona que hoy nos consulta pueda decidir lo que considera mejor para ella, por su momento de vida, por las condiciones de la familia en ese momento, que pueda conocer las implicaciones de sus decisiones y pueda decidir. Pero necesitamos este espacio-tiempo, la conjunción de necesario, para que yo pueda tener en cuenta al otro en esta alteridad, y la ipsedad lo que dice es, estamos por lo mismo. La persona o la persona a la que estoy cuidando, la
las dos estamos por lo mismo. Es un asunto que permita tomar decisiones, por un lado, que a esa persona en el ámbito de salud, por ejemplo, pueda tomar decisiones reales sobre su salud de manera informada y que yo como profesional me sienta satisfecho de mi actuar con esa persona. De esta manera, nuestro proyecto de vida, el de esa persona que me está consultando y el mío como profesionista, como parte de mi vida, se va satisfaciendo de una manera propositiva para ambas. No me va a dar tiempo de meterlo de sí, pero esto lo retomo desde Foucault. El cuidado de sí se refiere no solo al autocuidado individual, es necesario reconocer una interdependencia. De sí habla de nuestro rol social en un momento determinado y cuáles son los deberes y obligaciones que tenemos los demás en función de ese rol social. Si yo soy personal de salud, hay una expectativa social de desempeño. Si soy padre o madre de familia, si soy hijo, hay una expectativa social sobre mi actuar. Y cuando cumplimos ese acto, estamos cuidando éticamente de nosotros. Hoy la pandemia coloca un aspecto fundamental en esto. Yo puedo pensar que a mí no me va a generar grandes daños, pero no se trata solo de mí. Es una corresponsabilidad que yo tengo con la sociedad a la cual me pertenezco. Y si hoy el hecho de que yo me cuide me hace tan evidente que el hecho de cuidarme es porque en realidad de esa manera estoy cuidando a los otros, no solo a la familia, sino a los otros en el colectivo al cual pertenezco, en el lugar en donde estemos. Eso es a lo que se refiere precisamente este cuidado hacia los demás. Y bueno, para ir cerrando, parte de de esta investigación fue identificar que el cuidado es una dimensión ética, por lo que he venido hablando, económica, ya les decía, sin esos cuidados somos incapaces de incorporarnos a las actividades productivas, pero además estas actividades son actividades productivas y generan riqueza social, pueden contabilizar una dimensión epistémica porque tiene que ver en cómo los pensamos y los construimos, y política porque tiene implicación como hoy de reorganizarnos, de priorizar el cuidado a la vida sobre los aspectos económicos. Esto nada más les muestro, es el complejo que no podríamos ahorita, digamos, detenernos ya mucho más. Estos son los elementos. Un sistema complejo considera subsistemas. Yo considero salud, educación, entorno, el trabajo y la seguridad social como subsistemas de este sistema complejo de cuidado. Las condiciones de entorno son aspectos que si no forman un sistema, lo condicionan. Nuestras políticas públicas focalizadas, orientadas a la eficacia universales, forma de vida. El rol social, lo que les decía, condiciona qué necesidades de cuidados pensamos para nosotros y las condiciones para cuidar, como les decía, la fractura pierna de un arquitecto que trabaja en un pega muy diferente que si el que se fractura es un maestro albañil. Son muy diferentes y dependerá de las condiciones de cuidar. Y esto se sustenta en las dimensiones que lo comenté: ética, política, económica y epistémica. ¿Qué contrastes puede tener con respecto al estudio? La tradición biomédica, feminista y ecológica suelen poner hombre o mujer, dependencia o dependencia, salud o enfermedad. Siempre es una dicotomía. En la salud colectiva miramos los procesos, la integración y la forma de interactuar entre todos estos elementos. A partir de identificar relaciones tan importantes que le dan sentido al sistema complejo de cuidado y permiten un real cuidado e identificar sus condiciones de contorno, es que yo propuse un bien jurídico. Y lo que propongo es que toda persona tiene derecho a gozar a lo largo de la trayectoria de vida de los cuidados que satisfagan el proyecto de vida que considere valioso, en condiciones de sostenibilidad, así como gozar de las condiciones adecuadas para cuidar
y la protección ante la necesidad prevenible de cuidados. Y simplemente decir, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, condiciones adecuadas para cuidar y para ser cuidado. Habrá hombres que a lo mejor, y pongo el ejemplo de las mujeres, normalmente somos las que nos quedamos a cuidar, pero tal vez hay varones que quisieran quedarse a cuidar y hacer este intercambio de rol pensando en una vida en pareja, por ejemplo, ¿sí? Y habrá mujeres que prefieran mejor ir a trabajar que estar cuidando a los menores o a los enfermos. Tenemos derecho a poder decidir esas cosas, tanto a los varones como a las mujeres. Generación de la necesidad prevenible de cuidados, a esto me refiero, por ejemplo, en los sistemas de salud, cuando no son satisfechas las necesidades de salud, los cuidados en salud son asumidos por las familias. Y ahora capacitamos a los cuidadores en lugar de garantizar un cuidado adecuado en las instituciones. Esta propuesta me parece que mantiene los elementos constitutivos del cuidado y alude a situaciones objetivas, como propone Ferrajoli, que pueden ser comprobados por evidencia científica, que tienen una relevancia política, que son características del bien del cuidado. En los derechos menos importantes, si no es una forma de utilizarlos, hablar de subderechos. Entonces, la salud estrechamente vinculado con un derecho al cuidado, que les decía tiene que ver con de generar independencia, autonomía o no, el permisos para cuidar, si tenemos permisos para poder acompañar a las personas, a los menores de edad, a nuestros pacientes, también implica nuestra capacidad de cuidar en función del trabajo en el que estamos, la seguridad social y la educación, porque la educación nos permite precisamente una serie de experiencias que nos ayudan a un crecimiento intelectual, afectivo, oral, espiritual, que nos constituye como personas. Entonces, el cuidado no solo tiene que ver con los aspectos físicos, con los aspectos sociales y espirituales que nos forman como personas, como seres humanos. De tal manera que para mí es importante que una de las demandas de los feminismos, que son, por ejemplo, las estas estancias infantiles tienen que estar centradas en promover el desarrollo integral de los menores de edad. Y bueno, para ir cerrando, estas son, digamos, garantías que yo propongo que están dadas de lo que les decía, explicarme el cuidado como el sistema complejo, qué es lo que condiciona el logro real del cuidado, y entonces de ahí derivo las garantías. Como pueden ver, hablo de la unidad de espacio-tiempo como una de las garantías que yo menciono en la categoría de condiciones para cuidar, entornos o territorios que sean seguros, el convivir con las personas significativas, lo que les decía, para los menores es muy importante para estructurarse como personas, pero también para las personas menores, saber que siguen una sociedad, la participación en esta social, porque eso es lo que nos permite generar proyectos de vida valiosos y sentirnos importantes para la sociedad a la que pertenecemos. Esto de prevenir las necesidades de prevenirse, ¿sí? Estar protegidos ante el daño o merma de las condiciones de cuidar, y esto tiene que ver mucho con nuestros entornos. En la Ciudad de México nos hemos ido adaptando horas y horas de traslado. Nos hemos ido adaptando a condiciones de inseguridad, y eso es incorrecto. Es a nuestro derecho a... Entonces, bueno, estas son las propuestas y debería traducirse en políticas públicas de cuidados universales, integrales, a lo largo de la vida y para todas las poblaciones, sí en su mirada pragmática de sistemas de cuidados y, por supuesto, una institucionalidad social, universal y garantista. Cuando ustedes lean y escuchen sobre los sistemas de cuidados, verán que se centran en esta parte. Es que el cuidado es más amplio que esas propuestas. Este es un contraste entre los diferentes discursos. Los discursos prevalentes hablan de una crisis de salud, de los cuidados y ecológica. Lo que yo propongo es que se dé paradigma. La mirada de ellos es binaria y suele ser muy instrumental. Yo propongo una mirada más amplia y compleja. Se
centran de dependencia, yo creo que hay que centrarnos en las personas, en esta complejidad que somos y nuestras trayectorias de vida. Nadie está exento a tener una discapacidad transitoria o permanente. Hay una comprensión en los discursos prevalentes que suele ser acotada y que entonces se nos ha aplicado. Y yo creo que más bien el asunto es complejo y se requiere una mirada aprensiva de la estructura y la determinación de lo que es el cuidado. Las propuestas en estos discursos prevalentes suelen orientarse al éxito instrumental, ciencia, la viabilidad financiera y un derecho orientado a aspectos muy pragmáticos de los cuidados. Yo pienso, insisto, que sí se puede poner un derecho al cuidado. Las contribuciones de los discursos prevalentes como una problemática pública que hay que hacer nuevas categorías, hacer visible esta ausencia del cuidado y que hoy el cuidado puede posicionarse en el centro de la vida, ¿sí? El cuidado orientar nuestras vidas, e incluso nuestras prioridades. Las conclusiones van en ese sentido, ¿no? Se trata de una crisis de paradigma, más que sistemas o finanzas. Hay que colocar nuevas categorías, hacer visibles estas situaciones afectadas por la falta de cuidados, como puedan ser los menores de edad, las situaciones de violencia, el aislamiento. Yo pienso que el cuidado está determinado por las condiciones para cuidar, ¿sí? Y su relación con otros derechos, y que hoy tenemos elementos presentes para problematizar como un derecho humano. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Gabriela. Si puedes poner tu cámara nuevamente, que será estupendo verte en esta parte final. Y tenemos ya 2 preguntas en el chat y 3, me parece. Si puedes ser tan amable de leerlas. A ver, Si tengo no, yo, acá. sí, en el chat hay 3, 2 que Y, plantea Lucía y una que plantea Olga. Lucía nos dice, a ver, tengo una de Lucía. Es la ajá, primera. Avances en la legitimidad del cuidado como bien jurídico en México o en otros países y qué impacto tiene el cuidado en términos de la salud colectiva. Hay avances muy importantes. En México tenemos en la nueva Constitución de la Ciudad de México el artículo 9 bis habla del derecho al cuidado, lo cual abre una oportunidad de oro precisamente para problematizar. ¿Cuál es, digamos, el riesgo que yo veo? Que como nos hemos en el sistema, sobre todo uruguayo, pero el uruguayo toma al sistema español como son grandes antecedentes, pero es una mirada instrumental y pragmática de los sistemas de cuidados. ¿Qué tipos de servicios? Y ahí el riesgo es de si son sostenibles financieramente, ¿no? Si no hay dinero, porque como vamos a ser tantos ancianos y en tendencia, no hay sistema financiero que aguante. Es el riesgo que yo veo cuando nos orientamos fundamentalmente al sistema de cuidado. Este avance del artículo 9 bis en la Ciudad de México abre una oportunidad de oro. La México suele ser un referente importante para el resto del país y la forma en que ha fraseado, sobre todo la primera parte del sistema de este artículo, permite precisamente hablarlo a lo largo de la trayectoria de vida, porque habla que las personas contemos con los cuidados necesarios a lo largo de la trayectoria de vida. Entonces es un oro. Por supuesto, ya decía Uruguay, Costa Rica, en América Latina, Argentina está haciendo un trabajo importante, Colombia también, y después si quieren les mando el vínculo de la Red de Cuidados México, en la cual participo. Estamos tratando de hacer vínculo con otros colectivos de otros países. Y, por supuesto, Europa tiene una tradición muy importante. Suiza, España tienen sistemas de cuidados interesantísimos. Yo lo único que digo ahí es esa mirada instrumental, que es muy importante para disminuir las injusticias, pero no perder de vista que el de la salud colectiva rebasa por mucho en este contraste que presentaba al final la mirada instrumental. Entonces, en términos de salud, yo creo que hoy el cuidado nos permite repensar las formas de producción, las formas de vida, el impacto de nuestras acciones, la forma de relacionarnos con el otro.
Desde la salud colectiva en esta pandemia del COVID, insisto, el cuidado no solamente es por yo protegerme y como yo pienso que soy más joven y no me va a pasar, no. Es una cuidado con ese otro, ¿no? Desde la salud colectiva y además entender que las desventajas por dificultad para cuidarse que hoy permean en muchas poblaciones se explican por procesos socioeconómicos de largo tiempo. Ese es el impacto del cuidado desde la salud puede tener. Después, Olga Marín, ¿cómo lograr que el cuidado sea un derecho jurídico si desde la antigüedad el cuidado ha carecido de reconocimiento social, profesional y también se ha adoptado como una área que carece de aspectos científicos? Muy rápidamente diría que hoy tenemos todos los elementos para precisamente problematizar el cuidado. La lógica que vivimos tiene que ver con formas de producción que no pensaron en que el ambiente requiere cuidados. El cuidado es dialéctico, es reflectivo. Cuando nosotros proveemos cuidados, por supuesto estamos beneficiando a alguien. Lo que no nos hemos dado cuenta es que seamos como personas, cuando yo tengo la posibilidad de cuidar a alguien. Cuando yo cuido el ambiente, no es para que el ambiente se conserve, sí, pero al mismo tiempo es un acto reflexivo. Va a generar también un beneficio para mí y para mi entorno. Entonces, a mí me parece que mucho de lo que estamos viviendo es precisamente una crisis de cuidado y de cuidados. Sí, la crisis de cuidados que ponen en la mesa los movimientos feministas, pero también es una crisis de cuidado y desde las epistemologías del también se habla de vivir. Y el buen vivir es lograr estar sostenible con el medio ambiente, con nuestras formas de producción, con nuestras decisiones en la vida, ¿sí? Entonces, el buen vivir y el cuidado van de la mano. Entonces, a partir de esa problematización se pueden empezar. Yo decía, no podemos acostumbrarnos en la Ciudad de México cada vez más a tener estas condiciones de vida, inseguridad, mal transporte, hacer 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Nos hemos ido adaptando. Creo que es momento de decir, cuidado, tienen que estar en el centro de la vida y a partir de eso organizar. Entonces, yo creo que hay que rebasar la mirada instrumental y metodológico que permite estos proyectos de felicidad en el centro. Y de ahí entonces se puede ayudar y a generar normatividades e incluso, porque tenemos un avance también importante, revisarlas y mirar cómo se pueden vincular. Entonces creo que hoy tenemos elementos. Efectivamente falta un reconocimiento, pero creo que hoy justamente a partir de la crisis, los cuidados y del cuidado, se hace cada vez más visible la importancia que el cuidado para la vida de los que estamos aquí, para las generaciones futuras. Entonces, es un debate ético importantísimo y además muy apasionante. A partir de Ana Jastrada, a partir de la pandemia de COVID-19, ¿es posible que la conciencia realmente esté permanente en México o será algo temporal, sino por la inseguridad? Bueno, sin duda, esta pandemia que estamos viviendo quizá, ¿sí? Y hace más profundas tanto desigualdades en términos de la posibilidad hasta de cuidarnos individualmente y como colectivos, hace evidente, a mí me parece muy importante esta corresponsabilidad. Disculpen que regrese al ejemplo, pero si yo me cuido, no me estoy cuidando solo yo, estoy cuidando a los otros. Entonces, la corresponsabilidad que necesariamente implica el cuidado, y entonces rebasamos esta mirada del autocuidado, ¿no? Del cuidarme a mí nada más, no es una corresponsabilidad con el ambiente, porque entonces estamos por lo mismo, que no solamente va a tener que ver con esta generación, sino con la que... ¿De qué dependerá que seamos capaces precisamente de hacer estos espacios, generar formas tangibles, algunas más filosóficas, otras muy concretas y operativas, para que podamos empezar a tomar decisiones éticamente diferentes, ¿sí? Porque en los sistemas complejos, a ver, los grandes cambios vienen de pequeños cambios.
de pequeños espirales que podemos todos y cada uno de nosotros diferentes. ¿Qué va a pasar? En realidad dependerá precisamente de esas decisiones. Cada otro seamos capaces de construir, regresar efectivamente. A mí me llama mucho la atención, a pesar de este confinamiento, las personas vieron a llenar de 1000 cosas y toman todo, ¿no? En lugar de regresar, es decir, como que había que mantener esa forma de vida llena de más cosas. Estamos en una sociedad del consumismo. La obesidad no se explica nada más por el asunto de consumir alimentos, sino eso, somos incapaces. Las series de Netflix hoy hacen maratones, ¿sí? Entonces, las personas pasan horas viendo series de Netflix. Parece que somos incapaces de parar. Y a pesar de que estamos confinados, las personas están llenando como si no fueran capaces de... En esos detalles hay que mirar nuestros modos de vida. Y es ahí donde podríamos empezar a generar cambios. A mí me llama mucho la atención esto. Creo que son todas las preguntas. Sí. Pues tenemos dos, Espera. está Lorena y yo Pero, quiero comentar algo sí, nada más, y a lo mejor se pueden juntar por cuestiones del tiempo de la doctora Gabriela Ríos, que tiene otro compromiso. Y se habla mucho disculpen. ahora del decrecimiento, justamente por lo que se está comentando, esta vida consumista, superflua, de comprar cosas, desechar, no reciclar. Y algunos han comenzado a hablar sobre la pedagogía de la naturaleza, o sea, cómo la naturaleza ahora, de alguna manera no intencionada, porque no estamos hablando de un ente racional, pero nos manda un mensaje de, ahora que estamos confinados, el ambiente cambia, los animalitos regresan a sus entornos, y nosotros justamente pensamos que lo material, lo superfluo, pues no es tan importante, porque finalmente estamos ahora con mínimos elementos y mínimos recursos, cuidándonos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de que este cambio de políticas y de un capitalismo a parecer salvaje, y cómo algunas naciones comienzan a pensar en decrecer, retornando a los orígenes también, en lugar de seguir avanzando con esta tendencia que ha sido muy destructiva? Y bueno, le damos la palabra a Lorena. Adelante, Lorena. Sí, bueno, yo creo que solo voy a dejar sobre la mesa algunos aspectos precisamente por el tiempo, ¿no? Una es que creo que el problema fundamental y que, como dices, tendría que ser algo que tendría que iniciarse de poco en poco, es este asunto de la alteridad y de la corresponsabilidad. O sea, creo que el hecho de que haya ya una legislación que vaya o apoye o sustente al tema de los cuidados o del cuidado, pues no es por decreto, ¿no? Realmente incluso esta misma experiencia de la pandemia nos está llevando a ver precisamente esa falta incluso de, si hablamos de cuidado de sí mismo, de la falta de conciencia del cuidado de sí mismos. Entonces, si no tenemos cuidado de nosotros mismos, como que es más difícil pensar en que pueda alguien pensar en los otros y en sí mismos no hay esa situación. La otra es, no para discutir en este momento, porque yo creo que da para mucho, es cómo hacer operativa la categoría de felicidad, porque es, es algo tan abstracto que creo que es un poco difícil. Y la otra, en uno de los esquemas que pusiste, acerca de los sistemas y de la complejidad, pues me parece que faltó como el suprasistema, ¿no? O sea, todo aquello que a lo mejor puede ser una buena iniciativa de otros países en tanto de retorno a la naturaleza, pero hay un suprasistema que a lo mejor precisamente hablando de, ya no de la pedagogía de la naturaleza, sino del libro que nos
bueno, el documento que nos enviaron de la cruel pedagogía del virus, ya nos habla de otra situación, como hablaba Jerónimo, de la cuestión económica, ¿no? Que ya permea todo el acontecer dentro de un país, ¿no? Y más allá de la buena voluntad, creo que se necesita un trabajo muy grande, que creo que tendría que comenzar por precisamente el traspasar el individualismo y tener como dos direcciones, una a uno mismo y una hacia los otros, ¿no? Y ya todavía de más sería hablar no solamente a los otros, sino al todo, que sería el ambiente, ¿no? El planeta. Bueno, alguien diría, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con el planeta? Y tiene que ver todo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí dejo eso sobre la mesa, pues espero que haya otro momento para analizar estas situaciones, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues adelante, doctora Gabriela. Pues será un gusto y cerramos el espacio. Si quieres comentar algo, estimado, desde luego. Solo Adelante. yo nada más para agradecer la intervención de Gaby. Gracias, Gabriela, por permitirnos escuchar este trabajo que con mucho esfuerzo se lleva a cabo bajo diferentes niveles de, digamos, diferentes niveles de análisis, que es lo que pretendemos hacer desde la salud colectiva, tener diversos niveles de análisis para estudiar un problema. Te agradezco mucho y agradezco la presencia de todos, la coordinación de José Antonio y de las personas que se involucran en hacer este espacio virtual tan bien hecho. Gracias. Claro, gracias, gracias. Y bueno, estimada doctora Gabriela, si quieres comentar algo para cerrar y despedir, muchísimas gracias. Lo primero, otra vez, reitero mi absoluto agradecimiento. Me siento muy privilegiada por participar, que me escucharan. Con la arena, pues sí, por supuesto me encantaría recuperar la conversación, el diálogo, todos pues, me refiero ahorita con comentarios hacia el final, y algunos a mí también se me cortaron, entonces no lo puedo escuchar completamente, pero por supuesto, porque importa es precisamente esa aproximación de horizontes, ¿no? La hermenéutica lo que nos permite es justo aproximar esos horizontes para encontrarnos. Entonces, me interesaba, digamos, poder poner como el camino metodológico, sobre todo por los estudiantes que yo sabía que nos iban a escuchar, que pudieran identificar cómo desde diferentes rutas podemos ir llegando precisamente a nuestro objeto de estudio. Muchísimas gracias a la maestra Odette Santos, al doctor José Antonio y a los otros docentes que también participaron y a los estudiantes por este espacio. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, un fuerte aplauso virtual. Yo espero que en breve recuperemos nuestra vida cotidiana, aprendamos a cuidarnos cada vez más. Me parece que necesitamos un taller. Yo hago una invitación a la doctora Gabriela a que en otro momento avancemos con esa experiencia igual en actividades que nos permitan avanzar en esta perspectiva. Pues muchísimas gracias y esperamos tener otros momentos para profundizar y sobre todo, como se comentaba, ¿no? En cuidarnos, ser felices y avanzar no solamente en lo individual, sino en lo colectivo. Pues muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Pues que tengan muy bonita tarde y a cuidarnos y a cuidar a los demás. Gracias, cuídense. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, estimada Gabriela, pues estuvo estupendo y hablaremos en otro momento para avanzar en nuestro proyecto. Muchísimas gracias.